El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Vaya al Salmo 107, verso 23. Se hicieron a la mar los comerciantes, surcaron las aguas con sus barcos, y allí en alta mar, ¿qué es lo que vieron? La creación maravillosa del Señor. A la voz del Señor se desató una tormenta que levantaba grandes olas. Eran lanzados hasta el cielo y hundidos hasta el fondo del mar. Perdieron el valor ante el peligro. Se tambaleaban como borrachos. De nada les servía la pericia. Pero en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de la aflicción. Convirtió en brisa la tempestad. Y las olas se calmaron. Al ver tranquilas las olas, se alegraron y Dios los llevó hasta el puerto deseado. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. ¿Cuál es lo más grande de Dios? ¿Quién sabe? Su amor. Por eso todo pasará, menos el amor. La Biblia dice en el libro de Job, capítulo 4, verso 15 al 14, se apoyará él en su casa, dice, pero la casa no permanecerá en pie. ¿En qué te vas a apoyar? Te apoyarás en tu casa, pero tu casa no va a resistir, porque su esperanza será cortada y su confianza, el que tiene confianza en sus cosas, es como una tela de araña, dice. Ahora, imagínese una casa destruida por la fragilidad de sus materiales. Hay dos fuerzas en el mundo, una que es buena y la otra que es mala. Si vos no sos bueno, entonces sos malo. Si no has sido lavado en la sangre de Cristo, entonces estás sucio. Y si estás sucio, tienes que lavarte en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está escrito que cosa sucia o inmunda no entrará en el reino de Dios. Estamos aquí para hacer una obra muy grande en el Señor. Y el mar es tipo del mundo, de la humanidad. Entonces los que descienden al mar, al mundo, y hacen negocios en el mundo, tienen que aprender a mirar para arriba, como dice la Escritura, a levantar los ojos y ver la creación maravillosa de Dios. Y no olvidarse que cuando pasen por angustia, el único que les puede responder y ayudar para salir de eso es también el Señor. Yo personalmente no quiero que cuando el Señor venga me encuentre pescando en una cuneta. Quiero que me encuentre negociando en el mar de la humanidad, de una humanidad desorientada, de un mundo que sufre, que llora, que suspira, que muere. Pero quiero que me encuentre ayudándoles, mostrándoles la luz. Esa es la diferencia. Porque a todos nos ha llamado el Señor para hacer una obra grande para Él. Y esa es la principal razón de por qué nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Si nuestra vida así, de esa manera, nuestra vida no será inútil.
Es la única manera que nosotros podamos dejar huella en la vida. Fíjese que cuando muere una persona que ha tenido una vida que inspire, todo mundo se duele. No hace mucho murió Mandela, ¿se acuerdan de Mandela? Todo el mundo hablaba y daba los pésames y mostraban en la televisión la vida de este hombre. ¿Por qué? Porque ese hombre tuvo una vida que inspiró la humanidad. Pero sin embargo se muere cualquiera. ¿Quién es ese? No sé, lo están llevando con banda, pero no sé quién es. ¿Por qué? Porque no tuvo una vida que inspire. ¿Entiende? Cada pueblo tiene su gente que va a inspirar. Ese fue un hombre que inspiró mundialmente. Algunos van a ser así, pero otros pueden inspirar por lo menos a su casa para que cuando se mueran tengan quien los llore. Yo tampoco me conformo con tener una iglesia de esquina. Quiero mucho más que eso. Y Dios me dijo, haz tus sueños grandes porque yo soy un Dios grande. Y el que inspira los sueños es el Señor. Quiero tener una congregación de multitudes, quiero impactar mi generación, quiero que se cumpla el propósito de Dios para mi vida y hacer negocios en las muchas aguas del mundo. Pero para cumplir el propósito de Dios hay que tener pasión por lo que uno hace. Tienes que apasionarte con lo que apasiona a Dios. Y lo que apasiona a Dios son las almas. Él tiene tal pasión por ellas que entregó su vida entera por ellas y al servicio de ellas. Así que tienes que saber que Bolivia te está esperando. Por eso tienes que tener compromiso con las misiones. Y no debes permitir que el diablo te mueva del lugar de la bendición y te arrincone. Porque necesitas crecer para alimentar las multitudes del mar del mundo. ¿Dónde iban las naves? A las muchas aguas del mundo. Y solamente la gente que se atreve a hacer negocio en las muchas aguas verá las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades. Aquí hemos visto muchos milagros. Y hemos visto también partir a la misma gente que ha recibido los milagros. Hemos visto muchas sanidades. Hemos visto cómo Dios sacó a muchos de las deudas, del caos familiar, de los matrimonios destruidos, del pozo del vicio, del alcohol y las drogas. Y también hemos visto muchísimas personas liberadas. Pero cuando vayamos más allá de la orilla, veremos mucho más. Jesús le dijo a Pedro, recuerden, le dijo, boga mar adentro. No podemos quedarnos atados a una estaca en la playa, donde todo es seguro. No se conforme con estar en la fe, no se conforme con ser salvo. Bogue mar adentro. Hoy quiero motivarlos, quiero inspirarlos para que amplíen su visión de negociar en las aguas profundas, porque Dios nos ha llamado a impactar Bolivia, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y el mundo entero. Pero para eso tienes que estar dispuesto a hacer cosas diferentes. No se acostumbren al molde de la costumbre. Conviértanse en odres nuevos. Tienen que aprender a lograr grandes descubrimientos y eso solamente lo consiguen los hombres y mujeres de fe.
Ya todos dicen, ya pasamos al otro lado, pero se han olvidado que ya se acabó el maná. Para que ustedes puedan comer, tienen ustedes que cosechar personalmente. Y el que no coseche personalmente se morirá de hambre. Las personas de fe van por caminos no explorados, se atreven a cruzar los límites, las fronteras, la tradición, la comodidad, y van avanzando y dando pasos firmes para poder libertar a los cautivos, a los que están sometidos, a los que están prisioneros, a los que están encarcelados, a los que están atormentados, a los que están apenados. De este tipo de personas es que está lleno el mundo, siempre viviendo en un mundo de apariencia menos de su realidad. Debemos ser de los que se atreven a romper las barreras de las tradiciones, las costumbres e inclusive la cultura, porque el reino tiene su propia cultura, tiene otro tipo de cultura y hay que atreverse a creer la palabra de Dios y creer que nuestro Dios es poderoso y que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Fíjese lo que dice el Salmo 107. Se tambalearon, dice, y temblaron como un borracho y toda su sabiduría se echó a perder. El hecho de que usted se tambalee y se menee de un lado para otro en medio de los problemas o el dolor, en medio de las tormentas diarias de la vida, no significa, escúchelo bien, que esté fuera de la voluntad de Dios. Que usted tenga problemas no significa que esté fuera de la voluntad de Dios. Que le llegue el dolor no significa que esté fuera de la voluntad de Dios, porque las tormentas van a venir. Van a haber vientos fuertes que te harán tambalearte como un borracho. Porque el diablo ataca precisamente donde más te duele. Pero Dios te está preparando para que aguantes un huracán. Y si quieres algo grande, necesitas aprender. Yo siempre le he pedido al Señor tener una fe como el centurión, que fue la que él admiró. Nunca dijo he encontrado una fe como la de este hombre en todo Israel. Ese es el tipo de fe que yo deseo. Y ese es el tipo de fe que usted tiene que aprender a pedirle a Dios. Y la fe viene por el oír la palabra. No hay otra forma. Dame fe, Señor. Lee. Ya no es oír, lee. Así que las tormentas van a venir. Tormentas a veces fuertes, que te harán tambalearte como un borracho. Porque como dije, el diablo ataca precisamente donde más te duele. Pero cuando vos puedes vencer eso, estás capacitado para ir a otro nivel. Porque Dios no tiene plan B. Su plan de Dios siempre ha sido A. Y ese es el plan principal de Dios, y lo principal es lo que está cerca de su corazón, y su corazón suspira por las almas que tienen que entrar al reino. Su plan A sigue siendo salvar a los perdidos, alcanzar a los no alcanzados, decirles lo que nunca han escuchado y amarlos como nadie los ha amado. Su plan de Dios sigue siendo salvar a los perdidos. Y ese debería ser nuestro principal negocio, porque es el plan principal de Dios, que toda persona escuche las buenas nuevas del reino, que en Jesús hay perdón de pecados, que en Jesús hay vida eterna. Todos tienen derecho de escuchar las buenas nuevas. Pero como decía Dios, ¿cómo irán si no hay quien les predique a través de Isaías?
Así que esta gente, cuando en su angustia, dice el Salmo 7, clamaron a Dios, Él los libró de todas sus aflicciones. Dios es la puerta de entrada al reino y es la puerta de salida para todas las aflicciones. Él es el Dios de los cielos y de la tierra y Él nos libra y nos está librando todo el tiempo de todas las aflicciones, pero la gente se mete en la esclavitud de las deudas y se pone una cadena al cuello de aflicción. ¿Y saben qué? Es difícil sacarse esa cadena. Dios quiere librarnos de las aflicciones, por eso dice el Salmo 30, por un momento será tu ira, pero tu favor dura toda la vida. Por un momento será el llanto, pero en la mañana vendrá alegría. ¿Vale la pena amargarse por cosas de la vida diaria si no sabes si vas a estar mañana aquí? Así que los que descienden en naves a las aguas profundas, ¿en qué tipo de nave vamos al mar de la humanidad para alcanzar a los no alcanzados y decirles lo que a nadie se les ha dicho? ¿Quiénes son los que se esfuerzan para alcanzar a los no alcanzados? ¿Qué clase de iglesia se esfuerza por alcanzar y tocar el mundo que necesita de Jesús y sabe la vida que puede darle? ¿Qué clase de gente es la que hace eso? Muchos no hacen nada. Pero nosotros lo estamos haciendo porque somos una iglesia apostólica. Así que para ir al mar profundo se necesitan por lo menos 4 clases de nave. La primera es una nave hecha por Dios. El hombre espiritual nace ¿de quién? Nace del Espíritu. Entonces el hombre espiritual nace de Dios. Es un hombre nuevo, es un hombre levantado de entre los muertos por el poder del Espíritu. Dice la Escritura que antes de venir a la fe nosotros estábamos muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero la Escritura dice que somos ahora hechura suya. Y ninguna persona puede hacer algo para Dios hasta que no entienda la obra de la redención en la cruz. Porque no es la religión ni la denominación la que nos hace nuevas criaturas. Gracias a Dios que somos salvos por la fe en Jesucristo. Y si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. No será, es, porque las cosas pasadas, viejas, pasaron. Y todas Él comienza a hacerlas nuevas. Así que no te puedes atascar, porque entonces quiere decir que esa nave hecha por Dios está averiada. Y Dios no hace burreras ni fracasados. La otra nave es la nave de la comunión. Toda criatura nueva tiene que ser parte del reino en la iglesia local. Una iglesia donde se predique el evangelio completo. Porque la Biblia dice que debemos andar en luz porque Él es luz y tener comunión unos con otros. Esto significa que tienes que estar en comunión con los hermanos y no dejar de reunirte como algunos tienen por costumbre. Porque si no quieres congregarte con los hermanos, no tiene sentido de que te vayas a Japón de misionero. Si ni siquiera quieres reunirte en la iglesia local. Si no somos buenos en la casa paterna, no lo seremos, mejor lejos. Si Dios no pone un compromiso en tu corazón, no tiene sentido, escúchelo bien. ¿Por qué estás esperando que te visiten cuando una persona que está avivada, está llena del Espíritu y no necesita que nadie la visite?
porque tiene una visita constante que es el Espíritu Santo en su corazón. Así que eres vos que tenés que comprometerte con la iglesia local para apoyar y para trabajar ahí. Si vamos a evangelizar el mundo y sacudir las naciones, tenés que tener compromiso con el reino. Unidos vamos a vencer. ¿Por qué? Porque uno persigue a 1000 y dos a 10,000. La tercera nave nos hace administrar. Si el tiempo es oro, debemos también aprender a administrar nuestro tiempo, nuestros recursos, porque el reino de Dios se mueve con finanzas y a menos que haya un verdadero compromiso y apoyo, nada se moverá. Dios no ha dejado a la iglesia para que esté mendigando. Por eso es que la iglesia tiene que aprender a administrar su tiempo y a administrar sus recursos. Si no ha dejado la iglesia para que haga su trabajo, ¿y cuál es ese trabajo? Evangelizar el mundo. Dios no es un mendigo, no es un limosnero. Hay que aprender a darle a Dios lo mejor de nuestro tiempo y lo mejor de nosotros, porque de esa manera nosotros demostramos que Dios es lo primero en nuestra vida. A la gente le gusta tener hobbies y pierde su tiempo en cosas que no aprovechan. Pero no conozco a ninguno que diga, mi hobby es Dios. En Él me distraigo. Con Él vacaciono, me deleito. Con Él yo descanso, me pego una siesta con Él. Cuando estoy con Él tengo refrigerio. Escasa es la gente que tiene una verdadera comunión con Dios. Y eso es lo que Dios está demandando a los que han pasado al otro lado. Porque ninguno, escúchelo bien, que no tenga una comunión con Dios puede servir en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene que dar. Porque Dios nos forma en lo secreto. Ahí nos lima las uñas. Ahí nos saca los piojos, las malas costumbres. Por eso es necesario que el creyente que va a ser usado en este otro nivel tenga una relación personal con Él. Deje de entretenerse en la basura del mundo. Busque a Dios más que nunca, como nunca lo ha hecho antes. Porque si no, no pretendas morirte. Ni lo desees siquiera. Porque vas a aburrirte con Dios y por lo tanto no podrás estar con Él. Porque Él no es tu hobby. Él no es tu pasatiempo. En Él somos y en Él nos movemos. Y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Y la cuarta nave es la nave del discipulado. ¿Cuántos quieren predicar? ¿Cuántos quieren testificar? ¿Cuántos quieren enseñar? Tienes que venir a la iglesia para aprender. Tienes que aprender a llegar temprano a la iglesia. Tienes que venir a todas las reuniones porque tienes que crecer en conocimiento de Dios y de su palabra. Y esa es una muestra de tu deseo interior. Por eso quiero animarles a que vengan a la oración, que vengan a los ayunos, que vengan a las reuniones. Si haces eso, verdaderamente estás demostrando que tienes hambre y sed de Dios en tu corazón. Porque nosotros somos la materia prima de Dios con que Dios mismo trabajará a través de su palabra. Él ha dicho, sígueme.
y te haré pescador de hombres. Y cuando te enseñe, podrás pescar, podrás echar la red en el mar del mundo, podrás ver las obras y las maravillas en las aguas profundas. Pero si vives quejándote, estás demostrando que eres un inestable. Y si te enojas por cualquier cosa, nunca harás algo grande que dure para Dios. El que no cambia es porque no tiene interés en la obra de Dios. Pero si sos un cristiano de los verdaderos, tus frutos se verán. Serás estable en lo que crees. Nada te moverá. Serás un verdadero discípulo. No mirarás atrás. No abandonarás la toalla. Nada te va a detener, porque tendrás la mirada siempre hacia adelante y te olvidarás de lo que quedó atrás. ¿Por qué? Porque cuando tu pasado fue redimido, recién tu presente tiene sentido y tu futuro está seguro. Así que acabá con esa vida cristiana mediocre. Acabá con ese andar por vista. La única forma de que se acabe la vida mediocre y el andar por vista y el dar migajas es fijarte metas más grandes. Así no te importarán los aplausos. Así no te importará la fama, ni la posición, ni el título, ni el puesto. Tampoco te va a importar tener la razón, ser el primero, ser reconocido, porque eso se acaba. Y cuando eso se acaba, recién puede ser útil para Dios. ¿Quiénes quieren hacer una oración de compromiso? Dios está demandando de su pueblo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Cuando se humilla el pueblo, cuando reconozca su condición, entonces dice Dios, yo voy a escuchar desde los cielos. Voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra, la natural y la espiritual. Póngase de pie. Y dígale al Señor, Señor, estoy decidido a no abandonar mi llamado y a ser un discípulo de Jesucristo hasta que Él vuelva. Estoy decidido a trabajar en el reino sin desmayar, con paso ligero, hacia mi meta, el establecimiento del reino en la tierra. Caminaré por el camino angosto, porque es seguro. Aunque mis acompañantes sean pocos, porque sé que mi maestro no dejará que me extravíe, por torpe que yo sea. Predicaré sin desmayar. No dejaré que nada me detenga, que nada me desvíe de mi propósito. Trabajaré hasta que Él venga por mí. Así, Él no tendrá problemas para reconocerme, ni yo para reconocerlo a Él. Porque mi vida será clara como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, porque la luz de Jesús brilla en mí. Gracias, Dios. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas. Y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.